Buenos días muchachos, el día de hoy nos toca ver el 10.º encuentro y sería la respiración y la fermentación. Pero para esto tenemos algunos objetivos generales y específicos. Como objetivo general tenemos utilizar los conocimientos básicos biológicos que permitan determinar la importancia de la respiración y fermentación y su vinculación con el desarrollo integral del individuo. Como objetivo específico tenemos explicar la importancia y función de la respiración y fermentación celular. La respiración celular, este término se utiliza también para el proceso de liberación de energía por parte de las células procedente de la combustión de moléculas como los hidratos de carbono y las grasas. El dióxido de carbono y el agua son los productos que rinden este proceso. Luego tenemos la fermentación, que se da después de la glucólisis si no se cuenta con oxígeno. Es un proceso anaeróbico. Necesita que la glucosa se oxide produciendo lo que es el piruvato. El piruvato se convierte en ácido láctico, ácido acético o etanol de acuerdo al tipo de fermentación. Solo produce dos tipos de moléculas como son el ATP. Luego tenemos el concepto de lo que es respiración. Es el proceso fisiológico por el cual los organismos vivos toman oxígeno del medio circundante y desprenden dióxido de carbono. Ahí mostramos algunas fórmulas de la respiración celular. Si ustedes se fijan, da como producto final o resultado final lo que es el ATP o el adenosín trifosfato. Tenemos la fase de la respiración, como es la glucólisis, la formación de la acetil. Tenemos el ciclo de Krebs, tenemos la cadena respiratoria. Luego tenemos la glucólisis, que nos dice que es una secuencia metabólica en la que se oxida la glucosa mediante 9 reacciones enzimáticas y luego se produce lo que es el ácido pirúvico. Nos preguntamos dónde se realiza la glucólisis y pues se realiza en el citoplasma de la célula, no necesita oxígeno. En esta fase, por cada molécula de glucosa, se forman 2 ATP y 2 NADH. Luego tenemos la fotosíntesis, que se presenta la glucólisis con oxígeno, que es la respiración celular, y nos da como resultado 36 ATP. Y tenemos la glucólisis sin oxígeno, que nos da la fermentación y nos da como resultado final lo que es 2 ATP. Luego tenemos la fermentación, que es uno de los tipos. Alcohólica, se da en los microorganismos como las bacterias y levaduras. Su producto inicial es la glucosa y su producto final es el etanol. Pero gracias a ella se producen lo que son todos los tipos de licores. Tenemos otro tipo de fermentación como es la acética, se da en los microorganismos como las bacterias y levaduras. Su producto inicial es la glucosa, su producto final es el ácido acético y gracias a ella se producen lo que son todos los tipos de vinagre. Tenemos otro tipo de fermentación como es la láctica, se da en los microorganismos como las bacterias y en las células musculares. Su producto inicial es la glucosa, su producto final es el ácido láctico. Y gracias pues a esta fermentación se producen el yogur y el proceso de lo que es el apeoramiento. Luego tenemos aquí algunas imágenes, ejemplos de fermentación. Ahí tenemos algunos vinos, tenemos algunos yogur, etcétera. Luego tenemos la glucosa, que es la fuente principal de energía para los seres vivientes. Y pues en la glucosa un azúcar de 6 carbonos. Ahí tenemos lo que es la fórmula de la glucosa. 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. La energía química se almacena en la glucosa y en otras moléculas orgánicas que pueden convertirse en glucosa. Las células usan esta energía para hacer trabajo como alar las células musculares, transmitir impulsos, las células nerviosas, transportar nutrientes, las células de la raíz vegetal y sintetizar proteínas y otros compuestos necesarios para la célula. Luego tenemos
el trifosfato de adenosina. Cuando las células degradan la glucosa, se libera energía que se libera en una serie de pasos controlados por enzimas. La mayor parte de la energía que se libera se almacena en otro compuesto químico, como es el trifosfato de adenosina. Luego tenemos la respiración celular. Se divide en pasos y sigue distintas rutas en presencia o ausencia de oxígeno. La respiración aeróbica en presencia de oxígeno y la respiración anaeróbica en ausencia de oxígeno. Luego tenemos la respiración anaeróbica. Esta sería la fermentación, y pues aquí se cuenta con lo que es el ácido pirúvico, que puede tomar una de varias vías. Dos son anaeróbicas sin oxígeno y se denomina fermentación alcohólica y fermentación láctica. La formación de alcohol a partir del azúcar se llama fermentación. Ya para concluir tenemos que de acuerdo a las sustancias obtenidas al final del proceso de fermentación, podemos clasificarlo, como decíamos anteriormente, como la fermentación alcohólica, llevada a cabo por las levaduras principalmente. Produce a partir de ciertos azúcares una cantidad de alcohol, etanol, dióxido de carbono y ATP. Este es el proceso empleado para producir las bebidas alcohólicas. Luego tenemos otro tipo de fermentación, como es la acética, propia de las bacterias del género Acetobacter. Transforma el alcohol etílico en ácido acético, o sea, el alcohol en vinagre. Es, no obstante, un proceso aeróbico, por lo que produce o puede darse en los vinos. Tenemos la fermentación láctica, que consiste en una oxidación parcial de la glucosa llevada a cabo por las bacterias lácticas o por las células musculares animales cuando se quedan sin oxígeno para respirar. Este proceso genera lo que es el ATP, pero subproduce ácido láctico, lo cual produce al acumularse la sensación dolorosa de fatiga muscular. Tenemos la fermentación butírica, descubierta por Louis Pasteur. Consiste en la conversión de la glucosa en ácido butírico y gas. Esto último lo confiere un olor típicamente desagradable. Es llevada a cabo característicamente por las bacterias del género Clostridium y requiere de presencia de lactosa. Tenemos la fermentación butanodiólica, que se trata de una variante de la fermentación láctica, llevada a cabo por enterobacterias que liberan dióxido de carbono y generan butanodiol, un alcohol incoloro y viscoso. Usos de la fermentación. Numerosas industrias humanas sacan provecho a la fermentación para obtener determinadas sustancias. Por ejemplo, en las industrias alimenticias del queso se llevan a cabo procesos de fermentación propiónica, o en la preservación de muchos tipos de comestibles se acude a la presencia del ácido láctico, que actúa como preservante debido a la fermentación láctica. Algo similar ocurre en la industria alcohólica, tanto de vino, cerveza u otro tipo de licores, que requieren de un proceso de elaboración en el que interviene la fermentación alcohólica. Por el contrario, si algunos licores, como el vino, se dejan destapados mucho rato, el oxígeno añadido iniciará la fermentación acética y la bebida empezará a avinagrarse. Si no tenemos ninguna pregunta, muchachos, con esto terminamos el 10º encuentro, que ya sería también tema para el tercer parcial. Muchísimas gracias.